Buenos días, yo soy el doctor Julio Arbulú, neumólogo pediatra del Hospital Rebagliati de Salud. He recibido algunas preguntas en cuanto a síntomas respiratorios en niños, ya que estamos teniendo cambios en la temperatura, baja de temperatura, incremento de la humedad, esto por el cambio de estación. Una de las preguntas que con bastante frecuencia me llegan es cómo saber si mi hijo está resfriado o tiene una alergia respiratoria. De hecho, el resfrío común, ¿no?, o rinofaringitis es un cuadro agudo, autolimitado, a vía aérea superior. Se caracteriza por congestión nasal, rinorrea, o sea, mocos que caen de la nariz, un poco de tos, en algunas situaciones podría haber fiebre. Esto suele durar entre 10 a 14 días en los niños más pequeños y entre 7 o a 8 días en los pacientes por arriba de los 7 u 8 años. ¿Cómo diferenciarlo de una alergia respiratoria? Las alergias respiratorias son síntomas crónicos, síntomas persistentes en la vía respiratoria y que usualmente se desencadenan por distintos factores. Podría ser humedad, podría ser frío, podría ser polvo, ácaros, podría ser humo de tabaco. Y estos síntomas son persistentes. Otra de las preguntas que con bastante frecuencia suelo recibir es si es normal que mi hijo se resfríe varias veces al año. Es totalmente normal. Hay varios estudios que reportan que los chicos menores de 6 años, lo usual es que se resfríen entre 6 a 8 veces al año, y en pacientes mayores de 6 años, incluso adultos, podrían resfriarse entre 2 a 4 veces al año en promedio. Eso es totalmente normal y habitual. Otra de las preguntas que con cierta frecuencia recibo es ¿cómo puedo fortalecer el sistema inmunológico de mi hijo? Aquí la respuesta a veces es un poco controvertida, sin embargo lo que tenemos a mano es que una buena alimentación y completar un esquema de inmunización, o sea de vacunas adecuado, nos protege para ser susceptibles de infecciones respiratorias. Es cierto que hay algunos virus que generan alguna inmunidad más larga que otros, podría ser rinovirus, adenovirus o influenza. Está demostrado que generan una inmunidad más larga en relación a otros virus. Sin embargo, el hecho de que estos virus, como rinovirus o adenovirus o influenza, tengan varios serotipos, o sea, distintos subtipos, hacen de que la inmunidad o el sistema de defensas no nos defiendan o no notemos que nos defiendan como debería. Es porque hay distintos grupos de virus que nos pueden afectar. Estas son algunas de las preguntas que he recibido. De todas formas, me gustaría saber si hay alguna duda, algunas otras preguntas que en el camino podamos ir resolviendo. En estos momentos invitamos a las más de 150 personas que se encuentran viendo esta transmisión a realizar sus preguntas referentes a problemas respiratorios, enfermedades que puedan atacar a sus niños, hijos o familiares pequeños. Doctor, nos consultan sobre las vacunas. ¿Qué tipo de vacunas pueden recibir niños o bebés pequeños? De hecho, el esquema de vacunación nacional ya está publicado y es estandarizado. En esta época del año, la vacuna que no debemos dejar de aplicarnos o ponernos es la influenza, ¿no? Sabemos ya que el pico de influenza viene en los meses de frío, junio, julio, agosto, y es una causa frecuente de infecciones respiratorias en niños. De igual manera, la vacunación para neumococo, ¿no?, es la principal causa de neumonía. Es muy importante tenerla también a la mano, los 2 meses, 4 meses y al año de edad. Acá Iso Bolaños Arias nos consulta, doctor. ¿La vacuna de la influenza se aplica todos los años? ¿Debes estar completamente sano para aplicarla? La vacuna para la influenza se debe aplicar de forma anual, porque la vacuna va cambiando de acuerdo a la mutación de este virus, se va cambiando. Si el paciente tiene síntomas respiratorios leves, como un resfrío o una tos leve, sin compromiso respiratorio severo, no hay ninguna contraindicación para suspender la vacunación. Y referente a la vacuna del neumococo, Gisela Garrido nos consulta si su hijo mayor de 16 años aún puede recibirla. Sí podría recibirla sin ninguna complicación. De hecho, la indicación es en pacientes que tengan alguna enfermedad de fondo, alguna inmunodeficiencia o alguna enfermedad pulmonar crónica o enfermedad hematológica, pero no hay ninguna contraindicación en poder volverla a recibir. Este tipo de vacuna, ¿cuántas veces en la vida se puede recibir? Nos consulta, doctor, sobre la vacuna del neumococo. Se pueden recibir 2, 3, 4, 5 veces dependiendo de la edad del paciente, siempre dejando un lapso de tiempo prudente entre vacuna y vacuna. Acá Vladimir nos consulta, ¿cómo distinguir un asma de una falta de respiración? Bueno, la falta de respiración es un signo,
bien diverso, ¿no? Puede presentarse en distintas patologías, no solamente en el asma. El asma es un cuadro de inflamación crónica de la vía respiratoria que se caracteriza dentro de la falta de respiración. Además hay silbido de pecho, sensación de falta de aire. La falta de respiración o dificultad respiratoria también podría diferenciarse o podría encontrarse en neumonía, por ejemplo, pero aquí ya la cosa va cambiando, ¿no? Además de dificultad respiratoria hay fiebre, hay algunos otros signos que se van agrupando y formando síndromes, y distintas patologías la pueden causar, ¿no? Pero en asma lo que usualmente encontramos y lo definido es dificultad respiratoria asociada a sensación de falta de aire, asociada a silbido de pecho, similantes a la ocultación. Acá hay una pregunta bastante interesante. ¿Cómo detectar cuando un niño tiene COVID-19? De hecho, en esta época del año es un poco difícil poder diferenciar el COVID de otros virus respiratorios en niños, ya que la gran mayoría de pacientes pediátricos pasan o cursan asintomáticos o con síntomas muy leves. Por arriba del 85% de pacientes solo tienen moquito, un poco de congestión nasal, rinorrea, un poco de tos, dolor de garganta, que es lo más frecuente, y eso es todo. Si la sintomatología es muy suave o muy leve, como fiebre, tos, un poco de moco, sin dificultad respiratoria, lo que se sugiere es que se maneje en casa. Si el paciente en el curso de esta enfermedad cursa o empieza con dificultad respiratoria, ese es el momento para que el paciente sea evaluado por un médico en un establecimiento de salud. Acá nos consultan: ¿qué hacer cuando mi hijo le pica mucho la garganta? ¿Es producto del cambio de clima? Si es un episodio agudo, limitado a 7 o 10 días, en el contexto de repente asociado a moquito, un poco de fiebre, podría sospecharse de un resfrío común o una rinofaringitis. Pero si esto es repetitivo o recurrente, podría ser secundario a algún proceso alérgico en curso. Acá Janina Basma nos consulta: ¿los broncoespasmos o una neumonía previa son considerados un factor de riesgo para COVID-19? De hecho, el asma bronquial no es un factor de riesgo para COVID-19, o sea, no es un factor de riesgo para infectarnos de COVID, pero lo que sí está demostrado es que un asma mal controlado sí podría desencadenar en una infección complicada por COVID, ¿no? Como factor de riesgo, el hecho de yo ser asmático no me predispone a infectarme más fácil de COVID, pero si tengo asma y no lo controlo, si me da el COVID, sí puedo hacer un desenlace más severo. ¿Qué tipos de niños son más propensos a adquirir el coronavirus? O bueno, ¿qué tipo de niños son más vulnerables, podría decir? Claro, cualquier niño podría infectarse de coronavirus, pero están descritos algunos factores de riesgo para que este niño haga una forma severa. Dentro de ellas, las enfermedades pulmonares crónicas, dentro de ellas las enfermedades hematológicas como leucemia o cánceres, enfermedades renales crónicas, por ejemplo, pacientes con patologías de fondo crónicas que podrían generar una complicación de esta enfermedad. Acá Lucy Mayre nos cuenta: hola, yo tengo mi niño prematuro de 6 meses que estuvo hospitalizado en el Rebagliati porque le dio virus sincitial respiratorio. ¿Cómo puedo prevenir el caos? Ya que mi niño nació a los 6 meses y me gustaría saber cómo protegerlo. El virus sincicial respiratorio es la principal causa de bronquiolitis, que es una patología inflamatoria de la vía respiratoria que genera inflamación del bronquiolo, de la parte más distal de la vía respiratoria. Este virus sincicial respiratorio no genera inmunidad permanente. Las veces que el niño se ponga en contacto con este virus sincicial respiratorio, potencialmente podría desarrollar la bronquiolitis. Ahí habría que afinar un poco los datos, saber si este pequeño que nació a los 6 meses además requirió oxígeno por mucho tiempo, si tiene alguna condición como displasia broncopulmonar de base, ¿no? Para saber si es que tiene, digamos, mayor riesgo o no de poder hacer una forma complicada. Acá Paola Tica Paco nos cuenta que su bebé tiene solo 2 meses de nacido y recién ha recibido la vacuna de recién nacido. ¿Cuáles vacunas se le deberían de aplicar adicionales a ella? De hecho, las vacunas de recién nacido tenemos hepatitis B y BCG. Ya a los 2 meses debió vacunarse para neumococo, para rotavirus y la pentavalente o hexavalente si es que hubiera posibilidad. Acá Alberto Gutiérrez de la Cruz nos consulta: ¿qué se le puede administrar para prevenir la gripe o el resfrío en estos días de aislamiento social? De hecho, lo más importante es tratar de vacunar a los niños. Ahora está un poco restringido el tema
de poder salir a vacunarlos a los establecimientos de salud por ahora, pero apenas se vayan levantando las restricciones, sí hay que tener en cuenta que hay que vacunarlos contra influenza, sobre todo porque se nos acerca el pico de ese virus ya en los meses más fríos. Acá Lourdes Ruiz Castillo nos comenta si es que es normal la picazón en su hija que tiene 19 meses. También le pica la parte superior del abdomen y la piel se le enrojece sin tener ronchas. ¿Qué es lo que puede hacer si es que se trata de una alergia? Si es una dermatitis, quizá consultar con el médico dermatólogo, ¿no? O pediatra de repente, que pueda ayudar a evaluar la distribución de estas lesiones, el tipo de lesión, si están asociadas a algunas pápulas o algunas máculas, para poder dar el tratamiento adecuado. Acá Luce nos cuenta: doctor, buenas, mi hijo tiene 8 años y lleva casi un mes con una tos terrible. A veces amanece congestionado. El médico lo revisó y le mandó Mocotrin, pero no le he hecho nada a mi hijo, sufre de broncoespasmo. ¿Qué podría hacer en casa para solucionar estos síntomas? Si él sufre de broncoespasmos recurrentes, lo más importante es tener un tratamiento de base antiinflamatorio de la vía respiratoria. Los preventivos de la vía respiratoria puede ser fluticasona, budesonida, beclometasona, si es que ha tenido cuadros recurrentes de espasmo bronquial. Sobre eso, si además tiene una tos persistente de más de 4 semanas, tos húmeda, tos con flema, habría que valorar la posibilidad de una bronquitis bacteriana prolongada, así se llama, que es la tos húmeda o con flema por más de 4 semanas, y habría que valorar, si es que fuera el caso, darle un curso de antibióticos. Tengo un niño de 2 años y el gobierno ha aprobado que puedan salir durante 30 minutos. ¿Lo debo sacar a la calle? Y si es que lo saco, ¿debe de utilizar mascarilla? ¿Qué edad tiene el niño? Perdón. 2 años nos indica. El Estado ha, propuesto de que algunos niños en algunas localidades o algunos distritos del país puedan ir saliendo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todavía hay un pico de infección frecuente diaria. Entonces, los chicos por debajo de los 3 años o 2 años, algunos no colaboran en ponerse la mascarilla, se las están sacando a cada momento, y eso podría ser un factor de riesgo si es que no se cumplen las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento social, por ejemplo. Ahora, si el niño colabora en tener la mascarilla puesta, vamos a ir a un lugar donde hay una distancia entre persona y persona, el niño no va a ir a las barandas de los juegos infantiles, la probabilidad de que se contagie es baja. Pero si no se cumplen estas medidas, ocurre todo lo contrario, ¿no? Podemos complicarnos de repente innecesariamente. Justo acá recibiendo en la pregunta: ¿cómo prevenimos el COVID-19 en niños, tanto fuera de casa como dentro de casa, y en todo caso cuando vayan a los colegios? Ahora, hasta fines de año no van a ir al colegio, eso es una preocupación menos para adquirir la infección ahí. Pero en casa el lavado de manos constante es muy importante. El hecho de toser o estornudar cubriéndonos con el antebrazo, la nariz y la boca es otro factor importante para tratar de impedir la diseminación de las infecciones. Y una adecuada alimentación, más que eso no es necesario. Acá Cintia Nieto nos cuenta: mi hijo es asmático, pero él tiene un tratamiento preventivo con fructicasona y montelucas, pero debieron control desde que empezó la cuarentena, ya que como se produjo la cuarentena no dio su control. Quiere saber si es que tendría que seguir con ese tratamiento, ya que su hijo no se ha enfermado y sigue en un buen estado de salud. Por ahora debería continuarlo, ya que los meses más fríos y de mayor prevalencia de infecciones respiratorias están por llegar. La sugerencia es que, si ha venido bien, no es el mejor momento para intentar desescalar o quitarle el tratamiento. Quizá pasado el invierno, cuando veamos que la situación del clima vaya mejorando, y si él continúa con un buen estado de salud respiratorio, podemos ir descendiendo y sacando el tratamiento. Bueno, acá hay una pregunta particular: si es que quiere saber si es que tiene alguna sintomatología de asma, Janet Espinosa, ya que normalmente cuenta con rinitis, y quiere saber si es que aún puede vacunarse a los 45 años, ya que su hijo menor ha heredado esta misma condición. La rinitis alérgica es la inflamación permanente, ¿no? de la vía aérea superior, ¿no? Si es que tiene, picazón o mucosidad constante, sería adecuado que use algún antiinflamatorio de repente vía intranasal para ir disminuyendo los síntomas, ¿no? Para empezar, esa sería la primera indicación. Doctor Julio, acá Ángela Rocío nos consulta si es que cuando un niño tiene resfriado es bueno darle frutas con vitamina C o esperar hasta que pase el resfrío. De hecho,
hay algunos mitos siempre en cuanto de qué alimento o qué otro alimento mejora o cuál es mejor para mejorar el estado de la inmunidad de uno u otro paciente. En términos generales, una alimentación balanceada, ¿no? Un poco de todo, y tener, digamos, las vacunas en su momento son la mejor forma de tener a un chico protegido de procesos infecciosos respiratorios. Acá Jocelyn Palacios nos cuenta: doctor, buenos días. Mi pregunta es si es que los niños se enferman en esta época de invierno, ¿qué medicamentos puede suministrarle, ya que no desea sacarlo de casa ni ir a un centro de salud? De hecho, mientras menos los mediquemos, mejor. No es adecuado automedicar a los niños, ¿no? No sabemos si pueden presentar alguna reacción alérgica. En todo caso, si un paciente presentara fiebre, que no se puede manejar con medios físicos, o sea, con pañitos o de repente poniéndolo en una tina por unos 15 o 20 minutos, evitando corrientes de aire, podríamos hacer el uso del paracetamol para manejar la fiebre. Pero tratar de que no se nos pase la mano en cuanto a la automedicación, porque más bien podemos generar más complicaciones. Acá Blanca Cortés nos consulta cómo diferenciar un resfrío del COVID-19, y ya para las 300 personas que nos están viendo, en la primera parte del directo lo comentamos, pero sería bueno volver a reincidirlo para las personas que recién se han unido a esta transmisión. Como decíamos al inicio, es un poco difícil en esta época del año poder diferenciar la infección por COVID-19 de otros virus, sobre todo en niños, ya que la gran mayoría de ellos son asintomáticos o hacen solo formas leves de infección. Los dos se pueden manifestar con congestión nasal o rinorrea, los dos se pueden manifestar con dolor de garganta, los dos se pueden manifestar con fiebre incluso, los dos se pueden manifestar con un poco de tos. Lo que hay que tener en claro es que la indicación para salir de casa y llevarlo a evaluar por un médico, un centro médico, ¿no? Sea una clínica o un hospital, es que el chico tenga signos de dificultad respiratoria. Después, si solo tiene fiebre, solo tiene tos o algo de moquito, es mejor tenerlo en casa y tener algunas medidas de cuidado para poder salir de la infección. Acá Fasan nos pregunta si es que una tos con flema se puede tratar en un niño de entre 9 a 13 años. ¿Qué es lo que puede tratar en casa para mantener esos síntomas regulados? La flema sobre todo y la tos. Es importante recordar que en niños por arriba de los 6 años los procesos virales agudos de vía respiratoria suelen durar 7 a 10 días en promedio, y demos lo que le demos, no hay mucho cambio en el curso de la enfermedad. Entonces, si estamos dentro de esos días, no ha habido ninguna otra complicación, de repente una adecuada hidratación sería lo más adecuado para manejar en casa. Y acá vamos a ir con las 3 últimas preguntas. Acá nos consultan si es que el virus, el COVID-19, atraviesa la barrera transplacentaria. Hay algunos estudios que todavía no han declarado eso por sentado. La verdad es que hay algunos pacientes recién nacidos que han dado positivo para COVID y que todavía está en duda si es que pasó la barrera transplacentaria, o si, digamos, la mamá lo contagió al momento de darle el lactar. Es una pregunta que todavía está en estudio, en investigación. Acá nos consultan qué hacer cuando el niño presenta un sangrado en la nariz al momento de estornudar. Es una de las presentaciones no tan frecuentes, pero se podría dar en un contexto de un resfrío. Ahora, si es que esto es, digamos, dado de forma recurrente, si el sangrado de la nariz es muy persistente o a cada momento, y no solamente con el resfrío, sino con el esfuerzo físico, sería indicado que sea valorado por un otorrino para ver el mejor tratamiento. Bueno, invitar a las personas que nos han dejado preguntas a que dejen las preguntas de manera presencial en los comentarios, si es que la próxima semana podemos contar con el doctor, y también indicarle al doctor si puede dar unas recomendaciones para los padres que están viendo esta transmisión de cómo cuidar a sus hijos en esta época del año. Bueno, para las últimas recomendaciones, tener en cuenta en la situación que nos encontramos de pandemia, tratar de mantenernos en casa el mayor tiempo posible, solo salir en casos de emergencia. Un lavado de manos adecuado es muy importante en esta situación. Y en cuanto al COVID-19, yo sé que hay mucha preocupación de los padres en este tema. Repetir nuevamente esto que es muy importante: si hay síntomas respiratorios leves como resfrío, congestión nasal, rinorrea, tos o dolor de garganta, y lo podemos manejar en casa, es lo mejor quedarnos ahí.
Solo si hubiera dificultad respiratoria o sensación de falta de aire, ese es el momento para poder ir en búsqueda de atención médica en un centro de salud. Muy bien, me parece que por ahora eso va a ser todo. Un gusto poderles comentar de algunas patologías de la vía respiratoria y hasta la próxima.